Hola, buena tarde a tothom, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Alberto Trinidad, director editorial de Ediciones Oblicuas. Yo voy a hacer una intervención muy breve, porque soy plenamente consciente de que a quien habéis venido a ver y a escuchar es a Roberto y la actuación que tenemos preparada. Y además también hay alguien que nos está acompañando, suficientemente importante, como Israel Quilón, que es el autor del prólogo del libro y será quien se encargue de hablarnos más en profundidad de la obra y del autor. Así que yo solamente voy a decir un par de cositas. La primera es agradeceros vuestra presencia, a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí atendiendo nuestra llamada y, como no, también a la gente del Círculo de Bellas Artes por ofrecernos su espectacular espacio para poder hacer esta presentación. Y la segunda cosa que también me gustaría decir es que en Ediciones Oblicuas estamos muy contentos de volver a publicar una obra de Roberto Gallego. Roberto ya nos sorprendió a todos con su primer poemario, Manual de Maletas y Sueños, un viaje de versos a los territorios inabarcables del alma, en los cuales se mueve como pez en el agua y ejercía de inmejorable guía y maestro de ceremonias para el lector. En esta ocasión, Roberto se atreve con la novela y lo ha hecho en un tránsito muy natural, como si esta obra en prosa fuera la consecuencia natural e irrenunciable de aquel poemario. Porque El jardinero de estrellas, la obra que presentamos hoy aquí, es una de esas narraciones que dejan su impronta poética en cada página, consiguiendo lo que solo la poesía es capaz de hacer: construir un universo propio donde todo lo que está escrito puede llegar a ocurrir. Y yo ya, para terminar, simplemente os voy a recordar que cuando acabe todo el espectacular acto, yo me sentaré en una mesita que hay ahí detrás para que vosotros podáis adquirir el libro por solamente 14 euros y Roberto luego estará encantado de firmaros el ejemplar y dedicároslo y hablar con vosotros. Y yo, por mi parte, no tengo nada más que decir, así que le voy a dar la palabra a Israel. Pido un aplauso para él. Bueno, antes de nada, darle las buenas tardes, agradecerle su presencia en este fabuloso evento. También quisiera dar las gracias a Roberto, el cual, y quizá llevado por una incondicional amistad, me ha invitado como telonero de este concierto para que venga a contarles mi visión de esta obra con la ingenua idea de que quizá yo tenga algo que contarles a ustedes que no puedan ustedes descubrir por sí mismos. No piensen que es falsa modestia, pues no tardarán mucho en percatarse de que poca ciencia he podido hacer sobre este asunto, que no mejora y no enriquece la obra en ningún sentido, sino que solo la precede, tanto ahora como en el prólogo, como si se tratara de un mal trago inicial, fútil y superfluo, aunque lleno de cariño y admiración hacia el autor. Por tanto, gracias por asistir, puesto que más allá de las palabras, si es que no son acaso estas las que nos llevan quizás un poco lejos, deseo que demos a este acontecimiento la dimensión que se merece, debido a que no solo se celebra la publicación de la obra de Roberto, sino que, con mi humilde opinión, como todo acto literario, es el festejo por y para la literatura, que a su vez es una dignificación de las humanidades, que son y están siendo, por desgracia, en la sociedad de hoy, cada vez más denostadas. Gracias, por último, ya por acompañarnos, pues cobra aún más valor al ser conscientes de que en el trasiego de esta sociedad en la que estamos, fustigada por los infortunios económicos y agravados por nuestra insaciable necesidad de consumo, la cultura ha quedado relegada quizá al más baladí de los ocios. Y nos lleva de esperanza saber que aún quedan los coletazos de un amor por la cultura y el conocimiento del que Roberto y ustedes con su presencia dan debida cuenta. Amor a ratos un tanto ciego, dado que alguno como Roberto hasta se atreve a invitar a un filósofo, como soy yo, para que hable, casi un delito, ahora que la filosofía está en horas bajas y además ha sido eliminada de los espacios públicos y, lo que es más grave, incluso con la nueva ley educativa de los centros de enseñanza de este país. Pero por fortuna aún permanecen, como con una suerte de romanticismo, escritores como Roberto, que pretenden sacarnos del limitado horizonte de nuestras vidas para sumergirnos en el vasto e infinito mundo de la ficción creada por la palabra. Pasión por la ficción y pasión por la palabra, que es el afecto por el cultivo y el cuidado de uno mismo, así como por las humanidades y la cultura, que, como dice el filósofo Emilio Lledó, son las que nos hacen, permítanme la expresión, más humanos. Decía Theodor Adorno que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie.
tenga o no tenga Adorno total razón, es casi evidente que los progresos en las artes y en las ciencias no han ido acompañados por un progreso en el ámbito moral. Por eso, y más que nunca, creo que es importante, como bien ha hecho el autor, conectar la literatura con la infancia y con la ayuda a los más necesitados que se encuentran a la intemperie en un mundo que no debemos olvidar, nosotros mismos hemos construido y estamos construyendo. Por ello yo demando también una literatura que tenga en su corazón, como es aquí el caso, los infortunios de los otros, que debido a desgraciadas guerras u otros avatares se les ha robado la oportunidad de conseguir una buena vida, signifique esto lo que signifique. Lo curioso de todo esto es que esta dimensión política o moral no van a encontrarla ustedes en la obra, pero sin duda hallarán ustedes que la obra les violenta a pensar en ciertos asuntos en el transcurso de la lectura o cuando ésta haya concluido. Así contiene sin duda dos virtudes que para mi gusto la convierten en una creación interesantísima. Una, el deleite de un relato bien escrito. Otra, esa violencia que dejan las obras llena de profundidad, de forzarnos a pensar, a tomar cuenta de los problemas de nuestro tiempo. Aquellos a los que nos gusta la lectura bien sabemos que el deleite en ella es una suerte de abandono. Siendo así que lo leído va cobrando sentido en el momento en el que el lector se olvida de sí mismo, en un universo de significantes que tejen el relato. Este no es un retiro pasivo, sino activo, puesto que dicho tejido semántico no cobraría presencia de no ser por el hecho de que nosotros, como sujetos lectores, lo conformamos con nuestro lenguaje, nuestra perspectiva, nuestra memoria y nuestras vivencias, o dicho más poéticamente, por el efímero cuerpo que introduce el ritmo con la mirada y la respiración. También sabemos que la reflexión de lo leído sucede análogo a un retorno. El lector regresa tras la lectura a sí mismo. Sin embargo, acontece en él la diferencia de haber contemplado un paisaje intelectual, un mundo creado que le sirve para tomar distancia y a la vez conciencia de la realidad vivida que consideramos más inmediata. Este doble recorrido, entendido como abandono primero y retorno después, es lo que humildemente creo que ha de suscitar toda obra y que atesora sin duda la obra de Roberto, Jardinero de Estrellas. El abandono en la lectura nos transporta lejos del lugar en el que estamos. Es solitario. En él sentimos un cierto deleite estético e intelectual. Las vivencias recibidas a través de los personajes resultan difíciles de compartir. El retorno tras la lectura, sin embargo, si la obra lo permite, abre nuevas coordenadas que bien pueden ser estéticas, políticas, morales, filosóficas o de cualquier otro tipo. Suele ser menos amable que el primero. Por el contrario, son experiencias compartibles y decimos así que esta o aquella lectura nos resultó enriquecedora. El filósofo español Ortega y Gasset afirmaba que cada uno de nosotros tiene una pupila única e insustituible sobre el universo, que lo que yo veo no lo ve otro. Del mismo modo diremos que cada uno de ustedes tendrá posiblemente un distinto abandono y un diferente retorno en el momento en que lean o dejen de leer la obra de Roberto. Les invito a todos ustedes a que hagan este doble proceso, a que se sumerjan en la lectura como inocentes niños con el mismo candor de aquel personaje de Julio Llamazares que disfrutaba de la lectura bajo las sábanas y a la luz de una linterna, que iba languideciendo poco a poco y que en el momento en el que el sueño le vencía, seguía soñando con él o la protagonista transportado lejos del lugar en el que estaba. Pero también les invito a que hagan también ese viaje de retorno y que dejen que brote en sí mismos una reflexión no solo de lo que el relato cuenta, sino también de lo que intencionadamente calla. Enseguida me di cuenta que la obra de Roberto es una obra de ausencias y de cómo la fuerza que provoca la ausencia es tanto más grande que lo que se halla presente. Sentimos la náusea de nuestra futura ausencia, una vez que imaginamos un mundo que proseguirá sin nosotros, invariable. Pero también sentimos angustia y pesar por la ausencia de los otros y de sus afectos, sobre todo cuando estos son seres queridos y los sentimos como una falta. ¿No ven ustedes la sorprendente paradoja que esto encierra? De algún modo, para todos nosotros, las ausencias son algo presente, aunque peligrosamente dejan de estar presentes si no son nuestras. No debe ser propio de la infancia vivir tempranamente las ausencias. Roberto marca perfectamente la conexión de este tema con el amor por la naturaleza. Y para ilustrarlo, déjenme que vuelva a citar al profesor Emilio Lledó cuando decía: la vida es una experiencia incesante en la que vamos aprendiendo a mirar el mar, la tierra, los frutos de la tierra, principios esenciales de la vida. No podríamos imaginar que en nuestro mundo tecnológico, fruto sin duda de la ciencia y de la pasión por conocer, que de pronto se nos dijera algo así como: mañana para algunos no habrá aire, mañana nunca más habrá agua, mañana la tierra no dará sus frutos para alimentar a algunos pocos,
nos sobraría ya todo. Fin de la cita. No debe ser propio de la infancia vivir tempranamente las ausencias, sino solamente como el espacio que atrae hacia el conocimiento y comprensión de lo que se encuentra en derredor. La ausencia solo como curiosidad, como una caja, como una llave, como un deseo. La ausencia únicamente como proyecto, de lo que está por venir, de un futuro posible. La ausencia solamente tras la conciencia, cuando ya somos mayores, del desgaste de un cuerpo, que a fuerza de envejecer entiende que todo se lo lleva el tiempo. Así, la infancia no es un estado, sino un proceso que se nutre de lo más inmediato, los frutos de la tierra y el agua y el aire, pero también de los afectos y el conocimiento, pilares de la educación de los que se alimenta nuestra condición de hombres. Decía Kant que solamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. La educación es enseñanza y es cariño. Pero la educación no es solo algo relegado al ámbito escolar. Todos somos educadores, o como tan bellamente lo expresa Roberto, todos somos jardineros de estrellas. Una jardinería que no trata de eliminar las malas hierbas o hacer de la sociedad una gris uniformidad, sino procurar, y déjenme que cito otra vez a Kant, que la felicidad de los estados no crezca al mismo tiempo que la desdicha de las gentes. La ausencia, la infancia, la curiosidad, la naturaleza, el folclore, temas que como tangenciales van rozando la conciencia en la lectura de esta obra. La van despertando al suave compás de un lenguaje amable y sencillo. Y vuelvo con una cita de Kant, ya que me pongo pesado, pues me pongo pesado con la filosofía. Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso en ellas. El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Fin de la cita. Un cielo de tintineantes estrellas que le asombren ha de ser lo que el niño contemple. No el sufrimiento de los otros, no causado por contingencias naturales, sino por los ávaros intereses de unos pocos. Una ley moral que ha de tener por objetivo ver la humanidad del otro y que esta alteridad pueda reconocer la mía, a fin de que nadie más pueda poner en duda en ninguna otra ocasión si esto es un hombre. Como han podido comprobar, y como dije al principio, no he contado nada que no supieran ya de antemano. Es de hecho ya muy viejo, pero no por viejo carece de valor y hemos de tener el esfuerzo o de hacer el esfuerzo de recordarlo. Hoy que vivimos en esta sociedad líquida en la que se confunde lo nuevo con lo valioso, la noticia con la actualidad, la utilidad con el sentido. Esto no es nuevo, no es noticia y no sé si es útil, pero esto no quiere decir que no sea valioso, que no sea actual y que no esté lleno de sentido. Encontrarán que esta obra les evoca aquellas profundas simplezas que nos regaló por otro lado la literatura, por nombrar dos, al Principito de Exupéry y El viejo y el mar de Hemingway, y entre otras. El primero reclamaba en plena Segunda Guerra Mundial un jardinero para los hombres, alguien que nos enseñara a cuidar de los demás como se cuida de una rosa. El segundo nos mostraba que aunque ya la vida nos brinde sus últimos alientos, aún podemos encontrar un adversario, una última fatalidad, un último problema que dignifique nuestra existencia. Abandonémonos al gozo de la ficción en la obra de Roberto, pero también hagamos de la reflexión de los problemas de nuestro tiempo nuestros más dignos contendientes. Una obra para todos, sin excepciones, que comprende a la perfección la pluralidad diferencial que somos, pero que reclama el retorno de algunos universales simples, el cariño, los abrazos, una ética de mínimos, una ética de los afectos. Termino con un fragmento de la obra, si Roberto me lo permite. ¿Me lo permites? Muy bien. Que dice así: una de las cosas que se logra aprender con el pasar continuo de los años es que nadie sabe apreciar más la importancia de un abrazo que un niño huérfano de cariño. Los adultos sabemos calcular imposibles fórmulas geométricas, enviar aerodinámicos cohetes al espacio o incluso levantar edificios de 100 plantas sobre la arena de una playa. Pero todo ello queda a una distancia kilométrica ante la determinación pura e infantil de un alma que necesita amor. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Tras estas interesantísimas palabras, continuaré con la presentación y quisiera comenzar agradeciendo. Lo primero a vosotros, por acudir de este modo tan grandilocuente a un acto literario. Las vistas desde aquí son espectaculares. Y segundo, agradecer a aquellas personas que han hecho real este trabajo. Levantar cualquier tipo de proyecto es muy, muy duro,
pero he de reconocer que gracias a todos ellos que me han acompañado, todo ha sido muchísimo más sencillo. Gracias a Alberto Trinidad, director de Ediciones Oblicuas, el cual ha venido desde Barcelona expresamente para este evento y no ha dudado en volver a apostar por mí, esta vez en formato de novela, y en donde todo ha sido entendimiento, consejos en el momento necesario y libertad absoluta de creación siempre. Gracias también al profesor y, sin embargo, amigo Israel Quilón, quien se ha ofrecido a hacer con la maestría que le caracteriza el prólogo del libro. Es un prólogo preciso, exquisito, milimétrico, que como una maravillosa alfombra roja le da un toque de altura y de belleza a la novela. Agradecer también a un edificio tan emblemático como es el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y en especial a Raúl Castañares Guerra, que gracias a él estamos aquí reunidos. Es muy emocionante saber que por estas salas danzó un alocado y genuino Valle Inclán, o que uno de sus directores fuera nada menos que el maestro don Jacinto Benavente. Y si Benavente afirmaba que el verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece, para eso estamos aquí, hoy nosotros, encima de este escenario, para ofreceros, sin ningún tipo de condición y sin límites, todo nuestro amor y todo nuestro arte. Y quisiera también hacer una mención especial a la ONG Save the Children, que nos recuerda que los niños, aparte de ser unos locos bajitos sin control, son la luz necesaria para que los adultos seamos mejores personas. Nosotros les educamos, pero ellos nos enseñan. Yo me siento un privilegiado de poder servir de palanca de enlace, haciendo que por cada libro vendido 1 euro vaya destinado a sus labores de protección y desarrollo de los derechos de la infancia. El disfrutar de una niñez feliz, sin bullying, sin pobreza infantil, sin pederastia, es un derecho y debe de ser una realidad. Y los que estamos bajo los focos no podemos, cuanto menos, que dar la cara por ello y denunciarlo. Y para acabar, y no eternizarme demasiado con los agradecimientos, agradezco a toda la gente que me ha dado su apoyo, a las revistas, a los blogs, a todos esos colaboradores, y en especial a Paisaje Literario, programa de radio argentino, que está retransmitiendo este evento en directo y que siempre me tratan estupendamente bien. Tras esto haré un breve análisis de la obra. Seré breve. A ver. Para añadir algún dato que sirva como presentación general del libro, como un muestrario general del Jardinero de Estrellas, diré que, lejos de enmarcarse dentro de un estilo claramente definido, cabalga entre el género del entretenimiento más puro, con sus enigmas y aventuras por resolver, con la parte más humana y didáctica de los textos medicinales, al exponer conocimientos e ideas que no hacen otra cosa que fomentar la fortaleza interior. Al unir ciencia y poesía, se podría decir que se rasca dentro del ocio de sus párrafos algo más profundo. Algo suave pero hondo, que como una conversación íntima deja un pozo duradero en nosotros. Es una novela necesaria. Es necesaria ante el caos social, cultural y moral que nos rodea, y en la que, a pequeñas dosis, he intentado introducir pinceladas de cine, de música y de pintura. Sobre a quién va dirigida la obra, aquí, como diría mi amigo Benjamín Prado, yo no elijo a mi público, en todo caso, y con mucha suerte, es el público que me elige a mí. Considero tan amplio el abanico de posibles futuros lectores que me resulta imposible saber dentro de qué franja de edades o de gustos puede encajar mejor. Yo lo que he tratado de hacer es una novela juvenil, atemporal, universal, poética, y que de un modo nada recargado, dentro de sus aventuras, cobre significado la ternura, la intuición, el placer de las pequeñas cosas, y donde tras casi sus 200 páginas el lector finalmente logre comprender
que una rosa es mucho más que una rosa, que una canción es mucho más que una canción y que el amor, que siempre el amor, lo es todo. Respecto a sus personajes y a vista de pájaro, destacaré por un lado al doctor Ramírez, es una persona metódica, fiel obediente al noble oficio de la medicina. Esta doña Clara, que es su mujer, pero tiene una personalidad intrépida, vivaz, inconformista. Está Julieta. Julieta es la niña y el núcleo principal donde convergen todos los personajes y toda la historia. Ella encarna la metamorfosis de esa oruga adolescente y frágil que debe de afrontar sus miedos si lo que quiere es llegar a convertirse en una mariposa libre adulta. Y dentro de los personajes quisiera destacar a dos de ellos que para mí son símbolos y que transmiten el gran mensaje del libro. Por un lado está el jardinero. El jardinero es el tío de Julieta y es, que para sorpresa de todos, quien da un giro a los acontecimientos. Y es gracias a su sabiduría natural, demostrándonos que una persona anónima puede ser la protagonista y principal artífice de un milagro. Y en este caso del milagro de la felicidad. Me parece muy importante resaltar esta figura, ya que en estos tiempos en donde todos ansiamos ser portada de revista por cualquier estupidez, veía necesario y obligatorio transmitir la importancia del anonimato. De esas personas que de un modo encubierto, ese espíritu de los don nadie, que consiguen cambiar el rumbo de las cosas y que hacen de este mundo un lugar mucho más bonito, sin pedir por ello ningún tipo de trofeo o de medalla. Y por otro lado, aunque su aparición es muy breve, quisiera destacar la figura del narrador, voz que añado y que termina el libro, y quien nos asegura estar contando una historia que ha vivido y oído en primera persona. Con esta afirmación de que lo que se nos narra es una historia verídica, traslado la idea de que la fantasía también puede ser real. Y en definitiva, y en última instancia, que la imaginación es y siempre será la mejor herramienta para entender la vida. Pues bien, a continuación, tras este escueto análisis, como ya se ha indicado, habrá una escenificación de la obra. Es una escenificación en la que estoy seguro vais a salir todos encantadísimos. Sirviendo el texto como pretexto, lo que se ha hecho de una manera muy cinematográfica es una síntesis y una celebración de la literatura, de la danza y de la música. El presenciar en directo al grupo de artistas que me acompañan y que me han aguantado durante todos estos meses de trabajo es de verdad una auténtica maravilla. Permitidme, por favor, que les presente. Ellos son Sara Martínez Prada, Rubén Valdés, Álvaro Siles, Luz del Mar Vega, Rosa Blanco Campos, Nuria Luna, mi María Jesús Llorente y demás técnicos de iluminación, de sonido, de vestuario. A todos, de verdad, muchísimas gracias de corazón por inyectarle cada cual su trocito de arte y hacer de este proyecto algo mágico e irrepetible. Y ahora, antes de despedirme y rememorando a un joven Picasso que se colaba inquieto en todos los talleres de pintura que aquí se impartían, me viene a la mente una frase suya en la que manifestó que cuando alguien es joven para toda la vida. Pues bien, yo hoy, como portavoz insurrecto de la juventud, diré que es nuestra responsabilidad hacer que desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid dé comienzo y nunca pare la nueva revolución de las flores. Y deseo que tras leer El jardinero de estrellas, 3 cosas os queden claras. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. El medicamento más potente jamás creado es ser feliz. Y solo existe un día en la vida. Hoy.